Hola, mi nombre es Antonella Almeida y mi nombre es Milagros Romero y hoy les vamos a hacer una crítica barra reseña de la obra Salsa Karina de Claudia Piñeiro. Este cuento trata sobre Karina, una mujer cuyo esposo Arturo le anuncia que la va a dejar después de 24 años de matrimonio. Mientras compra los ingredientes para la comida de esa noche, Karina, impulsada por la ira y la humillación, asesina a su esposo en el supermercado. A continuación, mi compañera les va a leer la biografía de Claudia Piñeiro. Claudia Piñeiro es una escritora, dramaturga, guionista y contadora argentina, nacida en 1960 en Bursaco. Se convirtió en escritora profesional después de trabajar como contadora 10 años y ahora es una de las autoras más traducidas del mundo, conocida por su habilidad para el suspense y el thriller psicológico. Ha publicado numerosas novelas, cuentos y obras de teatro, y varias de sus obras han sido adaptadas al cine y a la televisión. A continuación les dejamos aquí una foto de cómo pueden encontrar por si les interesa verlo. Nosotras le damos el ok de que está bueno. Muy interesante. Muy interesante. Te va a tramar. A continuación les vamos a decir nuestras opiniones sobre esta obra. La opinión de cada uno. Bueno, empecemos. Para mí, el cuento de Salsa Karina va más por el crimen y tensión. Lo que no me gustó es que haya terminado en crimen. Sí me gustó, pero hubiese preferido que sea mucho más largo, más detallado. No. Después hubiese preferido que la chica haga lo mismo que él desde un principio. En vez de matarlo de una, que haga lo mismo con él. Ella lo amaba, pero le ganó más el odio en ese momento. Bueno, lo que más me gustó es que es de thriller, tensión y realismo. Trailer. Tenían comidas todos los sábados, pero cuando el hombre le dijo que se iba con otra mujer, el enojo la cegó y bueno, lo mató. Es interesante, me gusta lo que es tensión y de muerte para mí. No es como fantasía o ficción porque es algo que puede ocurrir en la vida real. Sí hubiese preferido más desarrollo y más detalles de cómo lo mete al baúl sin que se den cuenta. Cuáles fueron las últimas palabras del hombre. Y hubiera preferido que lo hubiese torturado lentamente y más doloroso. Y bueno, esta es mi opinión del cuento Salsa Karina. Sí lo recomendaría, es muy interesante y entretenido. Ya empezándolo a leer, te va a encantar. Con mi compañera comparto algunas de sus opiniones, como que le faltó detalles en sí, de cuándo lo mató, dónde, cómo lo hizo, cómo lo metió al baúl sin que nadie la viera, etc. Es atrapante con la trama, como pienso que si tendría más detalles sería aún más entretenido. Para mí es una trama interesante, envolvente y tiene mucho suspenso. Por parte entiendo la impotencia de Karina. Obviamente no era la forma de resolver el conflicto, pero pienso que fue un impulso llevado por la ira, llevado por la traición de Arturo. En plural es muy buen cuento, pero me hubiera encantado que después del asesinato barra crimen haya mostrado cómo le dijo a los hijos que no verían nunca más a su padre y que no aparecería en esa escena, probablemente en ninguna otra. Si les gustó Salsa Karina de Claudia Piñeiro, hay varias obras que tratan temas parecidos. Temas parecidos. La vida cotidiana, la rutina, el rol de la mujer, el desgaste de los vínculos y las pequeñas crisis personales. Les vamos a dejar unas obras similares tanto de autoras argentinas como de otros países. Autoras y cuentos argentinos parecidos tenemos en primer puesto Casa Tomada de Julio Cortázar. Acá le dejamos una imagen para que la vean.
Una pareja de hermanos vive una rutina tranquila hasta que algo extraño interrumpe su vida, aunque es fantástico. También refleja el miedo de los cambios y las pérdidas del espacio personal. En segundo lugar tenemos El otro cielo, Julio Cortázar. Un hombre vive entre dos mundos, atrapado entre su rutina y sus deseos. Trata de la doble vida y la insatisfacción. En tercer lugar tenemos La casa de Adela, María Enríquez. Una historia cotidiana que se transforma en algo inquietante. Muestra cómo la familia puede esconder algo perturbador. Número 4. Cornelia frente al espejo. Córtala. Bueno, Cornelia frente al espejo. De Silvina Ocampo. Una mujer reflexiona sobre su apariencia y su identidad frente a un espejo. Explora la inseguridad y la percepción de una misma. Las cosas que perdimos en el fuego, María Enríquez. Cuento que tratan temas de mujeres, violencia, frustración y renacimiento desde lo cotidiano. Y por último, a las 6, La noche de los feos, Mario Benedetti. Dos personas marcadas por su aspecto físico se encuentran y descubren comprensión mutua. Habla del dolor, la aceptación y la soledad. A continuación, para cerrar Todo este hermoso video que les hicimos con mucho cariño, queríamos cerrar con una pregunta. ¿Ustedes qué harían en el lugar de Karina? Nosotros somos Paulo Celis, Mauro González y Leónidas Martínez. Somos estudiantes de tercero segunda del turno tarde en la escuela secundaria número 78. Este video es para la profesora Noelia Domínguez. Hoy estaremos hablando del cuento Continuidad de los Parques, hecha por Julio Cortázar en el año 1956. El cuento trata de un hombre que vuelve a su casa después de trabajar. Se sienta en su sillón favorito, súper cómodo, y empieza a leer una novela. Hasta ahí iba todo normal, ¿no? Pero lo loco empieza cuando la historia que está leyendo se empieza a mezclar con su propia realidad. En el libro hay dos amantes que se encuentran en una cabaña planeando matar al esposo de la mujer. Luego se dirigen por un camino en el bosque hasta encontrar la casa del esposo. Y ahí estaba el hombre sentado, leyendo la novela. Lo que me parece interesante es cómo Cortázar juega con la línea entre la realidad y la ficción. O sea, estás leyendo algo muy normal y de repente te das cuenta de que el lector forma parte del cuento que estaba leyendo. Eso se llama metaficción y es como cuando una historia habla de otra historia o se mezcla con ella. A mí me gustó mucho porque, aunque es un cuento corto, tiene un final que te deja con la boca abierta. Cortázar logra que te meta tanto en la lectura que hasta te hace dudar qué es realidad y qué no. Hasta acá llegó nuestro video siendo un booktuber. Espero que les guste el video y si todavía no leyeron el cuento, leanlo, que es un cuento corto y bueno. Nosotros le damos 7,5 de 10 porque es un cuento bueno, pero muy corto. Sería mejor si es más extenso. Me pareció un cuento re loco. Al principio parece algo tranquilo, con un tipo leyendo una novela, pero después te das cuenta de que lo que pasa en el libro se mezcla con la realidad, y eso te deja tipo ¿qué? Me gustó porque es corto, pero te deja pensando un montón, como que no sabes bien qué es real y qué no. Además, Julio Cortázar escribe de una forma muy misteriosa, y el final te deja con la cabeza explotada. Es como si el lector también fuera parte del cuento, y eso está buenísimo. Hey, you.
Hola, mi nombre es Ariel Serlenga. Voy a presentar una obra teatral. La obra se llama Made in Lanús, escrita por Nelly Fernández. Bueno, Made in Lanús se estrenó en 1986. La obra narra la historia de dos hermanos, Mabel y el Negro. El Negro vivía en Lanús con su esposa, la Yoli, y su hija Patricia. Mabel, exiliada en Estados Unidos con su esposo Osvaldo y sus dos hijas, deciden volver a Argentina para su casamiento. A partir de que se encuentran las parejas, van dialogando sobre las vivencias que han tenido y tienen, y sobre los estilos de vida de ambos países. Por otro lado, Nelly Fernández nació en América, perteneciente al partido de Rivadavia, al oeste de Buenos Aires, en el año 1928. Fue docente y fundadora de un teatro vocacional donde pudo poner en escena algunas de sus obras, y falleció en la ciudad de Buenos Aires el 4 de octubre de 1988. Bueno, a mí la verdad me gustó mucho la obra y la recomiendo porque me pareció bastante interesante y entretenida. Papá cuando estaba enojado se ponía agresivo, rompía las cosas, le rompió los dedos a la mamá. La madre los abandonó, pero Matías la esperaba a la salida del jardín. Sabía que un día lo iba a ir a buscar y iban a irse juntos un día de lluvia. Así el padre no los va a encontrar y no los va a destrozar. Opinión opino que el cuento es triste, que el padre es agresivo y la madre lo abandonó. No sé, lo recomiendo, está bueno. Opino que es muy triste y agresivo porque el padre los maltrataba y porque la madre los abandonó. Lo recomiendo porque te puedes identificar si tenés problemas en casa o te pasa lo mismo que el niño. Hola, buenas tardes. Somos Ariel Sousa, Valentín de Collares y Adolfo Guadoc, de la escuela número 78, del curso tercero segunda. Y vamos a hacer este trabajo escrito de ser un booktuber y vamos a presentar Made in Lanús. Made in Lanús se trata de cómo Osvaldo y Mabel fueron a Argentina tras la dictadura militar y que sus amigos le dieran la espalda. Al llegar a Argentina, Osvaldo y Mabel fueron a visitar a sus ex amigos y uno de sus amigos fueron el Negro y la Yoli, que tenían parentesco familiar. Al llegar a la casa del Negro y entrar, empezaron a hablar de su estadía en América y en Argentina, de cómo le iba en su vida y cómo estaban sus hijos. Hasta un momento que empiezan a discutir y Yoli y Osvaldo se querían quedar en Argentina y el Negro y Mabel querían ir o volver a Estados Unidos. Hasta un momento que casi acaba la relación de Yoli y el Negro. En ese momento entendieron que estaban peleando por una estupidez. Se tranquilizaron y se reconciliaron. Finalmente se fueron a saludar a Yoli, a Mabel y Osvaldo a Ezeiza para volver a Estados Unidos. Nelly Fernández Tiscornia publicó Made in Lanús como referencia de Made in Argentina. Nació el 13 de enero de 1928 y murió un 4 de octubre de 1988. Fue docente de matemáticas durante 30 años. En 1965 se le aceptó su primer teleteatro por el Canal 7. En mi opinión, esto demuestra lo que hizo la dictadura militar: el separar familias, amigos, el odio de los mismos argentinos a su patria, lo triste como varios argentinos todavía sueñan con la dictadura y todavía buscan a sus hijos, y en fin. Tuve que releer todo otra vez para dar mi opinión, y siendo sincero, al principio me había interesado este cuento, pero en las últimas páginas se siente como va muy lento. Yo solo recomendaría esta novela si sos muy fan o lector de las historias argentinas. Sinceramente me gustó la novela porque al principio es muy interesante de cómo volvieron Mabel y Osvaldo. Aunque yo lo recomendaría a las personas que les gustan las historias argentinas o a las personas que quieren volver a recordar esa época. La verdad, Made in Lanús se me hizo muy lento. Hablaban todo el tiempo y casi no pasaba nada. Seguramente tiene un mensaje más profundo, pero a mí, sinceramente, me parece aburrida. Y para mí, esto sería una historia más para adultos.
Los personajes no son solo amigos, sino símbolos de dos Argentinas y una que existió desde adentro y la que debió sobrevivir desde afuera. El contexto político es clave para entender las emociones de los personajes. No solo se trata de una reunión de amigos, sino un reencuentro con un país que cambió. Ojito rojito como el Camaro, oro con diamantes solo aro, todo lo que usa ella es caro, por eso yo nunca la comparo. Hola, buenas tardes, mi nombre es Jazmín Espinosa, soy de la escuela 78 y hoy les vengo a hablar sobre el cuento Factor Clave, sobre los personajes Jack Weaver, Nemerson y Multivac. Multivac es una computadora inteligente. Jack Weaver y Nemerson son unos científicos que viven en el espacio. Multivac es una computadora inteligente que sirve y ayuda a Jack Weaver y a Nemerson. Solo tienen que decir por favor y gracias al final de la oración. Factor clave. Isaac Asimov. Jack Weaver salió de las entrañas de Multivac cansado y malhumorado. ¿Nada?, le preguntó Todd Nemerson desde el taburete donde mantenía su guardia permanente. Nada, contestó Weaver. Nada, nada, nada. Nadie puede descubrir qué pasa. Excepto que no funciona, querrás decir. Tú no eres de gran ayuda ahí sentado. Estoy pensando. ¡Pensando! Weaver entreabrió una comisura de la boca, mostrando un colmillo. Nemerson se removió con impaciencia en el taburete. ¿Por qué no? Hay 6 equipos de técnicos en informática merodeando por los corredores de Multivac. No han obtenido ningún resultado en 3 días. ¿No puedes dedicar una persona a pensar? No es cuestión de pensar. Tenemos que buscar. Hay un relé atascado en alguna parte. No es tan simple, Jack. ¿Quién dice que sea simple? ¿Sabes cuántos millones de relés hay aquí? Eso no importa, si solo fuera un relé. Multivac tendría circuitos alternativos, dispositivos para localizar el fallo y capacidad para reparar o sustituir la pieza defectuosa. El problema es que Multivac no solo no responde a la pregunta original, sino que se niega a decirnos cuál es el problema. Y entre tanto, cundirá el pánico en todas las ciudades si no hacemos algo. La economía mundial depende de Multivac y todo el mundo lo sabe. Yo también lo sé. Pero, ¿qué se puede hacer? Te lo he dicho, pensar. Sin duda hemos pasado algo por alto. Mira, Jack, durante 100 años los genios de la informática se han dedicado a hacer a Multivac cada vez más complejo. Ahora puede hacer de todo, incluso hablar y escuchar. Es casi tan complejo como el cerebro humano. No entendemos el cerebro humano. ¿Cómo vamos a entender a Multivac? Oh, cállate. Solo te queda decir que Multivac es humano. ¿Por qué no? Nemerson se sumió en sus reflexiones. Ahora que lo dices, ¿por qué no? ¿Podríamos asegurar si Multivac ha atravesado la fina línea divisoria en que dejó de ser una máquina para comenzar a ser humano? ¿Existe esa línea divisoria? Si el cerebro es apenas más complejo que Multivac y no paramos de hacer a Multivac cada vez más complejo, ¿no hay un punto donde...? Dejó la frase en el aire. Weaver se puso nervioso. Y bueno, el cuento se trata sobre que Jack Weaver y Nemerson vivían bien en su mundo con Multivac. Pero de repente vieron que Multivac estaba dejando de funcionar. Y Multivac se había aprendido, pero descubrieron que habían unos pequeños hackers en el interior de Multivac. Esa es la versión oficial. Hablamos con él para fingir que es un ser humano.
con el objeto de no volvernos neuróticos por tener una máquina que sabe muchísimo más que nosotros. Convertimos a un espantoso monstruo de metal en una imagen paternal y protectora. Si quieres decirlo así, bien, está mal y lo sabes. Un ordenador tan complejo como Multivac debe hablar y escuchar para ser eficaz. No basta con insertarle y sacarle puntitos codificados. En un cuarto nivel de complejidad, Multivac debe parecer humano, porque por Dios, es que es humano. Emerson hablaba, mientras Weaver cargaba los datos en silencio. Hablaba con soltura, tratando de recordar qué había dicho Weaver, pero aguardando al momento de añadir el factor clave. Weaver terminó y Nemerson dijo con un punto de tensión en la voz: «Bien, Multivac, desarrolla eso y danos la respuesta». Hizo una pausa y añadió el factor clave: «Por favor». Y por todo Multivac, las válvulas y los relés se pusieron a trabajar con alegría. A fin de cuentas, una máquina tiene sentimientos, cuando ha dejado ya de ser una máquina.